Pues esto es súper fácil. No he hecho nunca un podcast. No, yo tampoco. No, yo tampoco. O sea, yo te cuento el porqué de esto, ¿vale? Yo te cuento el porqué y ya arrancamos. Bueno, ya como estamos grabando ya está, ¿vale? No es... Lo lógico sería que yo tuviera una entradilla y todo eso, pero no lo tengo. Porque mi intención es que sean una charla, sin más. No hay ni entrevista. Tengo como 2 o 3 cosas que sí que me molaría preguntarte, pero nada más. Entonces, esto nace... Yo no he hecho podcast al uso, pero nace porque cuando anuncio lo del libro por el brote psicótico, a mí mucha gente me empieza a escribir mensajes por privado. De qué bien que lo hayas dicho, qué guay, yo también estoy en la mierda, hay mucha gente en la mierda, creo que el 98% de la gente está en la mierda. Y entonces, muchos de los mensajes coincidían en lo guay que es que personajes públicos o populares reconozcan que han pasado por cosas chungas, porque de alguna manera les da como, esperanza no es la palabra, pero ayuda a darse cuenta de que se puede salir de los sitios, se puede seguir currando, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que quita un poco el estigma de la salud mental. Entonces, me puse a pensar, hostia, si hablar con gente popular, escuchar a gente popular decir esto ayuda, voy a intentar hablar con gente que haya pasado por mierdas parecidas a la mía, porque una de las cosas que me pasaba fue lo que te conté por teléfono, que siempre que veo conversaciones de gente que ha estado en depresión o lo que sea, no son los dos los que han pasado la depresión. El entrevistador está en modo de ¿qué tal? ¿Qué rollo eso? Pero no es de loco a loco, ¿vale? Entonces me apetecía mucho tener conversaciones con gente que hubiera estado también en el pocito oscuro. Entonces, buscando gente popular que en España hubiera pasado por momentos chungos, no hay tantos. Y el primer nombre que apareció fuiste tú. Entonces, es verdad que una de las cosas que me ha pasado al intentar empezar a montar este podcast es que no hay tanta gente popular en España que haya reconocido abiertamente haber sufrido depresiones o haber estado mal. Es como que tú eres el primer nombre que apareció. ¿De verdad? Sí. Buscando artículos, aparecías en un artículo junto a muchas estrellas de Estados Unidos. Pero en España no aparecían apenas nombres. De televisión apenas salía nadie. Y me sorprende porque yo creo que todos sabemos que... Hombre, lo que es verdad es lo que has dicho hace un minuto, ¿no? Que es que te quedas asombrado cuando hablas de verdad, te quitas la careta, de la cantidad de gente que sabe de lo que hablas. Mucha. Y otra verdad enorme es lo que has dicho de que es imposible hacer una entrevista con alguien. Mira, otro que lo ha pasado es Jordi Évole, no sé si te lo... Bueno, pues Jordi lo explica perfectamente. Cuando hablas con alguien que nunca lo ha pasado, no puede ser igual, porque es que el lenguaje común, las sensaciones, el dolor, es tan difícil de definir que la única manera es compartirlo. O sea, hablando con alguien que sabe de lo que le estás hablando. Y a través de eso puedes llegar al público, ¿no? Yo también he tenido esa experiencia, vamos. Claro, a mí me pasó hablando contigo, y hablábamos de eso, además que además fue muy gracioso porque por teléfono dijiste, pero no hablemos más, o sea, vamos a poder hablar así, que fue lo primero que me moló, porque estábamos llevando la conversación a un sitio ya donde mencionábamos drogas, etcétera, etcétera, que me pasó una cosa, contigo me pasó una cosa especialmente porque al ser la primera persona a la que llamaste, a la que llamaste, no. A la que llamé yo, sí, porque a veces como he estado loco hablo mal a veces, como fuiste la primera persona a la que llamé, hubo un momento en que me preguntaste, claro, pero ¿cuál era tu droga? ¿Tú te drogabas? Porque con lo que me estás contando, ¿qué drogas eran? Y te dije marihuana y éxtasis. Y entonces me di cuenta que durante una décima de segundo tardé en decírtelo. Porque de repente fui consciente de que eras la primera persona que no era de mi círculo de confianza con quien hablaba de esto. Entonces fue una sensación súper rara. O sea, fue yo creo la primera vez que fui consciente de hostia, espérate, ya puedo hablar de esto abiertamente. Fue muy guay, pero muy raro a la vez, porque era de repente reconocerle a alguien que no conoces, o sea, hemos coincidido 3 o 4 veces, sí, yo tomaba marihuana y éxtasis, y de repente el cerebro me hizo como la trampa de no lo cuentes, no lo digas, está feo decirlo. Entonces, esa liberación ha sido algo que he notado desde hace como 2 o 3 semanas, el momento en el que reconoces que has estado mal y puedes hablar con una libertad y una tranquilidad salvaje, que no sé si es algo que a ti te pasó o no, ese cambio, o tú siempre has hablado abiertamente de esto. No, que va. No lo sé. Que va, porque ni siquiera con mis padres ni mis hermanos. O sea, al principio yo hablaba... Sí, mis hermanos... Lorenzo, por ejemplo, me ayudó mucho al principio del principio.
Porque lo mío empezó por una crisis de amor. La primera depresión fue con un abandono. ¿Pero eso fue cuándo? O sea, pues mira, en el 2000. Fíjate si hace años. 21 años hace. Hostia, pero es reciente. O sea, reciente me refiero a que una crisis de amor en el 2000 para ti son de esas cosas que dices, hostia, una crisis me llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención. Pues eso que fue un auténtico calvario espantoso. Lorenzo me vio llorar tanto y durante 2 años yo no tomé medidas. Hasta que ya él me cogió un día y me dijo, venga, vamos a buscar un psiquiatra porque esto no puede ser. Y me puso en manos de una psiquiatra, una mujer estupenda, Elisa, que en 6 meses me recolocó perfectamente. Porque tú ya sabes, porque todo esto yo lo he aprendido con el paso del tiempo. Primera depresión. Vale, te tratan, si te diagnostican bien, te dan unas pastillas, unos recaptadores y todas esas cosas, y te ponen bien. Segunda depresión. Ahí ya tienes que ir con un poco más de tiento, porque el cerebro aprende y ya no lo vas a dominar del todo. Y tercera, date por jodido para el resto, porque ya eres una persona con una enfermedad crónica, o sea, una que a mí no me da ningún miedo, porque la verdad es que ya estoy acostumbrada, y que se puede repetir en muchos otros momentos, que es lo que a mí me ha pasado. Contra todo lo que yo pudiera pensar, porque es que de verdad, Ángel, tú me conoces poco, pero me conoces. Sí. O sea, ¿cómo podría ser que a mí, con lo súper cascabel que soy, me pudiera dar una depresión? O sea, es que no le cabía en la cabeza a nadie de las pocas personas que lo sabían en ese momento. Y resulta que vas aprendiendo que es justo lo contrario, o sea, que a lo mejor precisamente por tener este carácter es cuando corres más peligro, o eso me han dicho. Porque también es verdad que no sé si te has enterado de eso, pero se sabe muy poquito, ¿eh? Del cerebro se sabe poquísimo. Yo he hecho un programa especial sobre depresión en Scott y Milá, producido por Zanscar y para Movistar, y fuimos a Estados Unidos a ver al neurólogo, o el cargo exacto no lo sé, pero bueno, era un español que sabía todo del cerebro, estaba investigando precisamente esto. Y entrevistándole a él, yo le decía, pero dime una cosa, ¿por qué? ¿Por qué? Porque además mi obsesión en el colegio era siempre preguntar ¿por qué? Pues lo decían los maestros. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando era pequeña, ¿no? Y al final acaba siendo igual. ¿Por qué? Y él me dijo, no puedo dejar de decirte la verdad. No lo sabemos. No lo sabemos todavía. Estamos investigando eso precisamente. Lo único que podemos hacer es ayudar a los psicólogos y a los psiquiatras con medicamentos para aliviar ese sufrimiento tan atroz. Pero no sabemos por qué se produce. No sabemos qué pasa en el cerebro. Joder, me quedé. Por una parte me quedé muy chafada y por otra dije, bueno, pues mira, si es así, no puedes hacer nada. Así que relájate, ¿no? Porque es que yo creo que no, o sea, creo que es lo primero que hacemos cuando tocas fondo. O sea, creo que lo primero que haces es tratar de descubrir por qué. O sea, creo que eso es lo primero que hemos hecho todos, absolutamente todos. Sales de ahí y piensas, ¿por qué? Entonces, creo que en el fondo creo que es imposible encontrarlo, porque siempre tratamos de buscar, tengo la sensación de que tratamos de buscar momentos que nosotros consideramos que nos han hecho mucho daño, que a lo mejor no los hemos sabido gestionar y que se han ido estancando. O sea, yo fui como retrocediendo en el tiempo y había un momento donde decidí parar, porque realmente dices, no lo voy a encontrar jamás. O sea, yo retrocedí y pensé, hostia, el primer momento a lo mejor es esta ruptura, pero seguías tirando hacia atrás y decías, no, yo recuerdo momentos en la tele donde estaba en cuclillas llorando entre un cubo de basura porque no quería ir a trabajar. Yo creo que eso es ahí. Y dices, hostia, pero es que si sigo retrocediendo, a los 16 tuve una movida muy tocha, a los 19, perdón, tuve una movida muy tocha que igual era ahí. Y entonces dices, tronco, no lo vas a encontrar, ríndete, porque yo creo que una de las cosas que retrasa la recuperación o retrasa el empezar a tratar de salir de ahí es esa búsqueda del porqué. Creo que como te pongas a buscar el porqué mientras todavía estás en la mierda, te quedas en el fondo. A mí me dijo eso el psiquiatra, no busques más porque es peor. Claro. Porque yo he aprendido muchísimo con la depresión. He aprendido un montón de cosas médicas
psicológicas, psiquiátricas. He aprendido hasta... Yo incluso llegué a decir que creía que estas depresiones que he tenido, me habían hecho mejor persona. O sea, más empática, más suave, ¿no? Que yo antes era probablemente más dura. Y esto a veces pienso que me lo he inventado yo y que no es, pero otras veces la gente que me conoce muy bien dice, pues sí, algo de eso hay. Pero creo que algo de eso hay, ¿eh? O sea, yo tengo la sensación y me cuesta mucho, o sea, a mí me cuesta mucho, desde que salí del hospital. Desde que salí del hospital no, porque no tienes ningún tipo de sentimiento. Entonces, al cabo de los años, cuando empiezas como a recuperarte, me cuesta mucho no llorar. Como alguien me esté contando alguna mierda que note de lo has pasado mal, lo estás pasando mal y estás súper perdido, inmediatamente te conectas con eso. O sea, te metes ahí. O sea, no sé por qué. O sea, no sabes explicar por qué. Yo no era así. No lloro porque me hago esta cosa de hombretón. No, pero yo no me hago de mujerón, claro, no me hago de mujerón, si sino que no. al revés. O sea, una de las cosas que me ha pasado es que yo era una llorona de películas, de libros, de historias de personas, de tal, y raramente me verás llorar. Hay algún mecanismo que seguramente me rompe el llanto ahora, pero esa labilidad, que es otra palabra que aprendí cuando estuve mal, no la tengo. Porque para mí era la impotencia, o sea, no sé si para ti. O sea, en el momento que las lágrimas subían a los ojos, era, Dios mío, yo estoy otra vez aquí. Porque a mí me pasaba, por ejemplo, llorar de repente en el AVE, que te pones así la cabeza para arriba y las lágrimas se van cayendo y van mojando el jersey que llevas, ¿no? Eso te imposibilita ser una persona normal, porque dejas de ir a sitios por miedo a que te dé la llorera. No sé si a ti te pasa. No, a mí me pasa ahora. O sea, pero me pasa ahora, me refiero no a mal. O sea, no el vale, o sea, que te no emocionas, el tener ganas de llorar. Pero que no te lo crees. O sea, quiero decir que no he sido yo tampoco un tío que haya sido un cascabel ni un... Pero de repente tengo la sensibilidad, pero a flor de piel, multiplicada por infinito. Qué cosa, ¿eh? Por infinito. Entonces, lo que sí tengo la sensación es que mi empatía se ha multiplicado por mucho. Y de esto sí que fui consciente justo después de salir del hospital. Además, o sea, tú eras peor persona antes que ahora. Yo era, pero vamos, pero infinito. Pero nunca he sido un mal tío. No me he considerado nunca un mal tío. Pero sí que era peor persona que ahora, de largo. O sea, creo que una de las cosas que a mí me ha destrozado, que me destrozó, fue el ser consciente de que tenías cosas de mala persona, coño. O sea, de que no escuchabas, de que tenías un ego desmedido, de que, o sea, ese notar que tienes muchas cosas de eres gilipollas, de lo eres. Crees que no, porque además como te dedicas a una cosa donde te bailan el agua todo el tiempo, o sea, como estás en televisión, todo el mundo es qué guay, qué guay, qué guay, además te dedicas a la comedia, todo lo que haces es súper guay porque nos hace reír, eres un ser humano perfecto, y entonces cuando llegas a tu casa, tú te crees que eres ese ser humano perfecto, pero a lo mejor la persona que vive contigo te dice, eres un gilipollas que no está escuchando aquí, mientras hacemos la tortilla de patatas. No, tú es que no estás valorando el ser humano maravilloso que soy, y entonces hay un día que dices, no, espérate, que es que eres gilipollas. Que eres gilipollas. Entonces, ese empezar a limpiar lo que eras, claro, a mí yo no tengo nada que ver con el tío que era antes del ingreso en el hospital, pero nada que ver, absolutamente nada que ver. Se habrán quedado cosas. Es asombroso eso, ¿eh? Pero nada que ver, nada. O sea, si yo me paro a revisar el tío que era antes del ingreso, yo era un gilipollas. ¿Pero eras obsesivo? He sido obsesivo siempre en el trabajo, con las cosas del trabajo. He sido muy obsesivo, muchísimo. Y lo sigo siendo, ¿eh? Ya sé que no sabes de dónde viene la crisis, pero puede venir del exceso de trabajo, que a mí me vino después más tarde, ¿eh? Del exceso, de la falta de sueño fundamentalmente, en mi caso. Pero es que lo tuyo fue más grave que lo mío. ¿Qué quieres que te diga? O sea, porque tú tuviste un brote psicótico de cojones. Claro, pero esa es otra de las cosas que me pasa cuando hablo con gente. La sensación de lo tuyo es más que lo mío es menos que lo tuyo. Es súper complicado tratar de que la gente entienda que es exactamente igual. O sea, lo mío
no es más chungo. O sea, eso me está pasando con muchos cuando os llamo y os cuento, tío, que quiero montar esto porque no sé si te has enterado, estuve ingresado en un hospital, mataron una cama porque tuve un brote psicótico. Y entonces lo que me dicen es, bueno, yo solo he estado en una depresión. Y es, si es igual. O sea, lo mío a lo mejor es más espectacular la parte del brote, es más espectacular. O sea, si hacen una peli, es más espectacular lo de que te aten en una cama que lo de estar en depresión. Pero luego llegas a la depresión. Quiero decir, cuando sales del hospital es cuando estás en depresión. No tiene más. Entonces, no es más. Y eso es lo que yo creo que nos cuesta mucho y lo primero que la gente debería tratar de eliminar de su cabeza. Esa especie de competición o campeonato por yo no estoy tan mal, lo mío es menos, lo mío es más. Pero de todas maneras, o sea, a mí no me ingresaron nunca y a mí no me mataron a ninguna cama nunca. Ni yo tomé ningún éxtasis, sí fumé marihuana, pero toda mi vida. Es decir, dejé de fumar un día que me dio una pálida mortal que creí que me moría. Pero eso era una cosa que solía pasar. A José, por ejemplo, le pasaba mucho con hachís, ¿no? Y todos los que han fumado hachís o marihuana saben que eso pasa, una bajada de tensión mortal y que te parece que te vas a morir. Pero o sea, lo que sí hago es medicarme desde hace muchos años. Eso es así. O sea, la gran cosa de lo que yo pasé, no sé en tu caso cómo fue, es que encuentren el diagnóstico, tú te lo creas, lo asumas y tienes que saber que vas a tener que tomar pastillas mucho tiempo. Mucho tiempo negocias, por favor, quítamelas, no quiero tomar más, vuelves a tener otra crisis, te vuelven a subir y tal, ¿no? Pero luego ya asumes, es así. Y muchas veces te dicen, bueno, es como si fueras diabética. Pues yo no asumía que yo era diabética depresiva, vamos a llamarla así, ¿no? Y al final, bueno, encuentras trucos en el deporte, en la risa. Claro que todas esas cosas, tú no sé si haces deporte, pero... Yo hago, pero, claro, somos casos distintos. Yo ahora mismo no tomo ninguna medicación. O sea, yo soy de los que... Yo la dejé yo. ¿A la brava? No sé si está bien o mal decirlo, pero no a la brava, pero me cogí... Yo fui a la psiquiatra, en cuanto salí te recomiendan psiquiatra, fui a la psiquiatra, ella me recomendó psicólogo, mi experiencia con el psicólogo fue la mierda más absoluta que uno se pueda imaginar. Entonces estuve todo el tiempo con la psiquiatra. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba medicándome, tomaba 3 pastillas distintas, pero yo necesitaba ponerme a currar de manera urgente. Entonces, para mí currar era escribir. Y escribir significaba estar quieto delante de un ordenador escribiendo. Con las pastillas era imposible. O sea, no sé las tuyas. No me afectan en ese sentido. Claro, a mí lo único que me producen las pastillas y que realmente lo llevo fatal es estreñimiento. Sí. A mí eso no me ha pasado. Se me dejó de levantar, pero estreñimiento no. Bueno, no está mal, muchísimo, sí, pero vamos. Para mí está más o menos al mismo nivel. Sí, puede ser, es probable. Pues yo era una olla hirviendo, era una olla de agua hirviendo por dentro, entonces no podía estar quieto, era imposible. Estar delante de un ordenador y escribir era imposible, o sea, pero imposible. O sea, no podías pensar, no podías escribir, nada. Y entonces empecé a notar que cuando pensaba en una de las pastillas me ponía histérico. En una, en concreto. De las 3 que tomaba, había una que cuando pensaba en te toca, yo podía estar bien, ¿eh? Yo de repente estaba bien. Y cuando se acercaba la hora de esa pastilla, ya empezaba a temblar, ya entraba el pánico, ya entraba el terror. Entonces hubo un día que yo, por decisión propia, pensé, me voy a tomar media. No voy a dejar de tomarla entera, pero voy a tomar media a ver qué tal. Tomé media, pero seguía notando que eso pasaba. Entonces, en la siguiente sesión con mi psiquiatra le dije, he hecho esto. O sea, he dejado de tomar media pastilla porque me pasa esto. Y ella me dijo, a ver, yo no te puedo obligar a seguir tomándote las pastillas. Entonces yo pensé, hostia, si fuera imprescindible tomarme la pastilla, me habría dicho, no dejes de tomar esa pastilla, pero no me puede decir, no dejes de tomar esa pastilla. Entonces yo me tomé la frase, yo no te puedo obligar a seguir tomándote una pastilla, como si notas que a lo mejor puedes intentar dejarla, prueba a ver qué tal. Entonces yo me cogí a ese vacío legal de psiquiatra y dejé de tomarme esa pastilla. Al dejar de tomarme esa pastilla, empezaba a escribir un poco. Podía aguantar más tiempo delante del ordenador. Fíjate lo que sería esa pastilla, madre mía. No sé, claro, esa yo creo que, no sé cuál era, porque yo tomaba antipsicótico, antidepresivo y el lorazepam. Tomaba 3, un risperidona, no recuerdo, Abilify creo, y el lorazepam se llamaban.
Y al dejar de tomarla noté que podía empezar a escribir. Y entonces empezaba a estar como medio estable. Ese poder dejar la pastilla para mí fue un subidón, fue una pastilla menos. Que yo creo que para algunos es, hostia, una pastilla menos es como la puta fiesta, es que bien esto. Y entonces no me quedaban te entiendo, dos. porque por ejemplo, si tomas una de 75 y de repente te dejan a la mitad, es ¡bravo! Sí, ¿no? sí, claro. No, era muy. O sea, a mí lo que me daba miedo, o sea, a mí ir al psiquiatra me daba miedo. Para subirla. Por si me la subían. Claro, yo llegaba allí y era el peor escaparate era subir la medicación. Ese era el peor escaparate. Y además tengo que reconocer que era súper honesto con la psiquiatra e iba con mi chica. Porque como yo acababa de salir de estar chalao, no quería a alguien que confirmara que lo que yo estaba contando en ese momento era cierto, por si yo tenía todavía una visión ahí un poco rara. ¿Tu chica se comportó? Mi chica se comportó. Mi chica yo creo que no es... Bueno, no sé, es algo increíble lo que se tuvo que comer ella, porque además llevábamos nada juntos. O sea, cualquier otra persona es el momento de decir me bajo de esto porque es mucho rock and roll. O sea, no puedo. Y se quedó ahí pasándolo mal. Conoció lo que era ese ángel que no había aparecido hasta este momento, claro. O sea... Conoció, claro. No. ¿Ahí fue donde tomabas el éxtasis? Ahí fue donde tomaba éxtasis. Antes de conocerla a ella, yo empecé a tomarlo. Te aburres. Por las noches, cuando terminas las actuaciones, estás viviendo solo, te aburres y conoces gente que te dice esto es guay. Entonces, yo empecé a tomar éxtasis ahí. Pero el éxtasis nadie sabía que yo tomaba éxtasis. Yo el éxtasis lo tomaba a escondidas. Lo que sí sabía la gente era que yo fumaba marihuana. Entonces yo estaba muy a tope con la marihuana y el alcohol de cara a la gente que me conocía, y el éxtasis cuando me quedaba solo en plan... Pero tú, o sea, marihuana y alcohol, no sé cómo explicarte, debías de ser un pirao, ¿no? Con la velocidad con la que vas y con la cabeza que tienes y todo eso, no quiero ni pensar, y cansado, después de haber hecho tus actuaciones y no sé qué, meterte en ese mundo. Realmente corrías peligro, chato. Claro, pero ibas a un sitio muy distinto. O sea, te ibas a un sitio... ¿Y ahora tomas éxtasis? No tomo nada. Tomo nada. My friend. No descartaría querer probarlo otra vez en el futuro, ¿eh? O sea, no soy de esos que le haya... O sea, no consumo drogas porque sé que en mi caso no es aconsejable hacerlo. Porque desatan fenómenos peligrosos. Es... Pero lo que recuerdas del éxtasis es tan bueno como para pensar que a lo mejor en el... ¿Y qué es? Sí. No te lo sabría explicar, pero es así como la marihuana ahora mismo, cuando pienso en ella, me produce, no rechazo, pero me da más igual. Es como, marihuana, que vas a darle ahora 2 caladas a marihuana para quedarte al final, tendrás un momento de mucha risa, luego te apalancarás y a dormir, ya está, has tirado el día, ya está. Eso es la marihuana. Si estás con amigos te parece, oh, cómo nos hemos reído, y mañana vas a estar hecho una mierda queriendo beber agua y con la boca pastosa. Eso es lo que va a ser la marihuana, y oliendo mal, porque no huele bien, coño, por muy buena que sea, huele mal. El éxtasis te lleva a un lugar que no sabría explicar la belleza que tiene. Esa es la putada del éxtasis. Esa es la gran putada. Yo lo que pasa es que no tengo tentación de ir a ese lugar, por mucho que ni el LSD, o sea, que todas esas sustancias que han servido para tanta gente, porque si te paras a pensar, fíjate la cantidad de escritores, poetas, pintores a lo largo de la historia, no digo ya en nuestros años, que se han metido de todo y que tú decías, bueno, parecía imposible. Pues es así, de miedo, supongo, de vértigo, de que no se te ocurra nada, de necesidad de experimentar, no sé. No lo sé, o sea, tiene, así como hay otras drogas que no me han interesado nunca ni me interesarán jamás, o sea, no me han llamado la atención para nada. No lo sé, de repente o sea, yo recuerdo, es como si de repente entraras en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, de repente entras en Oz, en un mundo lleno de colores, donde todo el mundo nadie está con los puñales en las manos. O sea, nadie, absolutamente nadie. Y es como si de repente bajaras todos los escudos, creo. O sea, yo tengo la sensación que vivimos hoy en día en un sitio donde estás a la defensiva todo el tiempo. O sea, estás a la defensiva, estás con miedos, estás con agobios, estás con no sé qué. Y de repente cuando entras ahí, no entras desde un rollo hippie. O sea, no es de repente, hey, todo es guay, no sé qué. Es como si de repente fuera
todo está guay, todo está bien, de verdad. O sea, te escucho con amor, te entiendo, te respeto, me puedes decir lo que quieras, entiendo, trato de entenderte, si no lo comparto te lo hago Pues bien. mira, Angelito, ¿qué quieres que te diga? Yo eso lo tengo, no me hace ninguna falta el éxtasis. Claro. O sea, esa sensación que tú estás diciendo es un poco ridículo, porque me estoy recordando las abuelas yo ahora. Porque es un poco, no, pero eso que tú dices, eso yo ya lo tengo. Pero es que si soy sincera, ese mundo de puñales no lo tengo. Claro, no. Ni necesito corazas para defenderme en este momento. No es así. Pues entonces, y soy miedosa. Entonces, soy miedosa para las cosas que no controlo. Mira, ahora al decirte soy miedosa, soy una tía que pude tomar drogas mucho más importantes que un cigarro de hachís o de tal. Y no lo hice porque lo que vi es que perdía el equilibrio. O sea, mi obsesión es mantener el equilibrio. Controlar hasta mantener, no perderlo, sino mantenerlo. Por lo tanto, no soy ni de emborracharme, ni de drogarme, no. O sea, la felicidad está en otro lugar para mí. Claro, pero eso me ha pasado a mí ahora. O sea, yo antes la buscaba ahí. O sea, cuando yo hablo del éxtasis, hostia, pero volverías a probarlo, ¿no has cogido miedo? Sí, pero no porque ahora tenga la sensación de que me va a llevar a un lugar donde no soy capaz de estar ahora. Es simplemente probablemente, si lo pienso fríamente, es más por la curiosidad de a ver ahora si de forma consciente soy capaz de ver qué es lo que veía cuando estaba allí. Es esta cosa de decir, ahora que no tengo todo eso, vamos a ver qué veía. Es probablemente más por la curiosidad. Pero antes, cuando yo descubro la droga, cuando descubro el éxtasis, es porque me llevaba a un lugar al que ahora puedo estar, en el que ahora puedo estar. Liberador. Claro, pero puedo estar ahora, que he aprendido muchas otras cosas y que al final el reconstruirte te obliga a aprender y a entender y a saber hacer. Pero claro, eso viene de una reconstrucción que tienes que hacer desde cero. En aquel momento era Tampoco imposible. desde cero, ¿eh? Yo sí, yo he tenido que hacerlo, yo he tenido que irme a desde cero. O sea, ahora sé que no hace falta hacerla desde cero, pero yo lo he descubierto tocando fondo. O sea, yo empiezo una reconstrucción porque llega un momento en el que no sé quién soy y asumo que no lo voy a saber. O sea, yo hay un momento en el que lo que decido es voy a ser incapaz de reconstruirme y además no tiene sentido ponerme a buscar quién carajo era antes. Sí, lo que me decías antes, ¿no? Tú decías antes, no voy a ir a buscar la última razón de esto. Si a los 16 o a los 19 o a los 25, no lo sé, o a los 7. Ni siquiera el por qué muchas de las cosas que me interesaban antes no me interesan ahora. Que yo no sé si eso a ti te ha pasado con la depresión. Quiero decir, no sé si de repente... Es un poco raro decirlo así, pero yo creo que se entiende. Dejas de querer a gente que querías. O tus sentimientos hacia gente cambian. Yo, por ejemplo, mis sentimientos hacia gente han cambiado. Pero yo lo aduzco. No lo sé, ¿no? ¿Cómo se dice la palabra? No lo sé. Entonces te voy a dejar a ti que te metas en el jardín sola. Vale, pues yo tiendo a pensar... ¿Qué te ha parecido? Bueno, eso está muy bien. Tiendo a pensar que eso... que así es la vida. Que así es la vida. Y que no hay que angustiarse por eso, sino al contrario. Yo, por ejemplo, tengo gente que me dice, tienes abandonada, no me llamas jamás y tal. Y esto me toca los cojones a las manos porque digo, pero a ver, tener que dar explicaciones del amor es una cosa muy incómoda. Así que es mucho mejor asumir que no tenemos tiempo de todo. Yo no tengo tiempo de ver Instagram, todo lo que se cuelga en Instagram un día, y en el día que te das cuenta que no puedes hacerlo porque no trabajarías en nada, ni harías nada de nada, ni cocinarías, porque estarías todo el día con las historias de Instagram, pues frenas y dices, no, por ahí no voy a ir, vale. Pero en el caso de ver a la gente más o menos, son épocas de tu vida. Pues que tú eres muy joven, tío, pero yo tengo 70 tacos y a lo largo de esos 70 años, por épocas, he ido viendo a gente y otra, pero me gusta que queden las raíces para recuperarlas en el momento que sea de forma natural, sin culpabilidades, porque esa es otra. Fui bautizada en la Iglesia Católica, pero yo soy muy poco religiosa. Si quieres, soy una tía espiritual, fíjate lo que te digo, que lo aprendí durante la depresión. O sea, yo medito a diario, todo eso es verdad, pero... la culpa, sí, aparece en algún momento, pero procuro a manotazos quitarla. O entender por qué me siento culpable y justificar eso de la manera que tenga que justificar, o si no, fuera.
Pero tú has dejado de ver a gente, dices, de la crisis. Yo he dejado han cambiado mis sentimientos hacia gente, sí. O sea, gente que no tienes la misma sensación de quererlos pues igual. Pues no pasa nada. No pasa nada. Pero escúchame una cosa. Yo hoy no sé si toca que preguntes tú nada más. Nada, estamos... No, sí. Bueno, porque yo quiero saber una cosa. El proceso, ¿cómo fue? O sea, en tu caso, la entrada en el hospital y hasta ese momento, ¿tú qué haces? ¿Pides ayuda? No. Justo antes. No. Una de las cosas Una de las cosas que a mí cuando hablamos os envidio es que vosotros habéis tenido la opción de daros cuenta de que estabais mal. Yo no. Yo estaba bien, me llevan a un hospital, creo que estoy yendo a acompañar a un amigo y me quedo ingresado en el hospital. Y entonces cuando salgo, o sea, yo estoy en un hospital ingresado, no sé por qué, empieza el rock de qué cojones hago yo en un puto hospital, ¿vale? Y entonces, cuando sales 14 días después, ya estás en la mierda. Es así de sencillo. O sea, yo soy Alicia en el País de las Maravillas con el conejo y 14 días después, ¿esto qué mierda es? Es un mundo gris. Entonces, yo no tengo ese momento de creo que estoy mal. Ya. No lo tengo. Entonces, cuando hablo con mucha gente y me dicen, claro, es que cuando te das cuenta que no sé qué, pienso, pues no sé de qué me habláis. ¿Pero de quién se dio cuenta? Mi chica. Claro, mi chica se dio cuenta. ¿Cómo se llamaba? Eva. O sea, fue Eva la que se dio cuenta de todo. Eva se dio cuenta porque yo crucé ya líneas, no en el sentido de pareja, sino que hubo un día, yo estaba viviendo en un mundo mágico directamente. Entonces, yo empecé a publicar en redes cosas que Eva dijo, ¿esto qué mierda es? O sea, empecé a publicar en redes, le empecé a dar la enhorabuena por el éxito de una película que se llama Wonder Woman, porque yo pensaba que la había hecho ella, que la había producido ella y que había ganado millones de euros. Volví a casa habiéndome gastado casi 2.000 euros, yo creo, 1.000 y pico euros en regalos, con el coche lleno de tazas de Mickey Mouse y mierdas así de enhorabuena, eres multimillonaria, enhorabuena, has triunfado, muy loco, has triunfado, etcétera, etcétera. Discutíamos muchísimo porque yo con ella, durante el brote, tú y yo estamos hablando aquí, ¿vale? Pero si yo estuviera en pleno brote psicótico, en realidad esta conversación que estamos teniendo tú y yo es una conversación encubierta de la conversación telepática que estamos teniendo tú y yo, ¿vale? Entonces, Eva y yo discutíamos muchísimo. Entonces, el día ese que se me va la pinza, yo me enfado con ella cuando llego a casa con el coche llenito de regalos y ella no entiende nada de hay que devolver esto y no sé qué. Yo me enfado porque me enfado. Me voy a la habitación y entonces ella llama a mis padres. En plan, están pasando cosas raras. Mis padres le dicen, llama a algún amigo a ver si te acompaña al hospital, porque evidentemente a Eva yo no la iba a acompañar al hospital ni de broma. Y entonces viene un amigo a casa, en plan, ¿me acompañas al hospital? Y digo, claro que sí. Y le acompaño al hospital. Entonces voy al hospital, unas enfermeras me dicen, ¿qué tal? Y entonces yo les empiezo a contar una movida de, ¿cómo que qué tal? Estamos en una puta nave del espacio y me vas a contar que no sé qué. Mira, me tenéis hasta el rabo todos. Y entonces les empiezo a contar... Pues les empiezo a dar las pistas de por qué sé que estamos en una puta nave del espacio y que ellas son no sé qué, bla, 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 bla. Y me dicen, vale, pasa que el cuarto. Me dan una pastilla, pasa que el cuarto. Yo paso a un cuarto que no entiendo y entonces luego viene una señora con una silla de ruedas, ¿me acompañas? Claro que sí, yo la acompaño. Llegamos a un sitio y entonces cuando me doy la vuelta hay una puerta cerrándose. ¿De qué mierda es esto? Y entonces estoy ya pues en psiquiatría, en el ala de psiquiatría del hospital. Entonces, tú no entiendes nada, no entiendes absolutamente nada, tú te quieres ir de ahí, no te puedes ir de ahí. Hay un vacío legal interesante en eso, pero se gestiona bien, y entonces tú ya te quedas ahí. Y entonces ya a partir de ahí... Pero sufres. No entiendes, no es guay. Las 2 primeras noches no son guays. Luego ya no te enteras porque estás medicado. Luego ya no entiendes qué mierda está pasando, ya deambulas por un hospital, no entiendes nada. No entiendes Ay, nada Ángel, de nada. me parece durísimo. Pero no te enteras. O sea, a mí lo que me pasa es que lo único que sucedió es que es muy desconcertante porque a ti te están encerrando porque has descubierto algo que nadie quiere que se sepa. Entonces, claro, tú estás ingresado ahí. Y entonces el problema viene cuando
tú ya eres consciente días después de que estás en un hospital, ya no puedes más, estás agotado por medicación, por todo, y entonces ya necesitas salir, ya es urgente salir de ahí. Y entonces cuando sales de ahí, una de las sensaciones que tengo más marcadas es cuando vienen a buscarme Eva y mi madre. Pues son Eva y mi madre, pero yo no sé muy bien quién son, tampoco esas señoras. O sea, sé quién son, sé que tenemos una relación y tal, pero es bueno, salgamos de aquí. No sé, ¡ay, qué bien veros y tal! Pero vámonos. Y claro, cuando sales, es que el mundo es otro, radicalmente distinto a cuando has entrado. No tiene nada que ver. Es que ya no estás en una puta nave del espacio. O sea, yo lo que trato de explicarle a mucha gente cuando me preguntan es, imagínate que tú crees que yo soy un puto dios con poderes mágicos que puedo hacer realidad todo, y el siguiente día que nos vemos, pues yo es que soy una persona normal. Pues la bajona. Pero no entiendo cómo te dejaron salir primero, porque 14 días es mucho tiempo, porque tú no salías solucionado el problema, sino que salías con un melocotón en la cabeza espantoso. Tú sales, no, porque tú no cuentas exactamente cómo te estás sintiendo por dentro, tú lo que quieres es salir. O sea, tú engañas un poquito. Fuerzas el estoy bien con la esperanza de cuando salgas las voces vuelven, quiero decir, pero no. Las voces eran lo importante. Claro, para mí sí. Para mí es darme las señales de que yo he encajado al universo. A mí dame las señales. Entonces, cuando sales es cuando eres consciente de dónde estás, y entonces de repente lo que sí ves es tu vida sin adornos. Nada, o sea, gris total. Sin adornos, sin ningún adorno. O sea, sin ningún adorno. ¿Qué pasa? Si vienes de la tele, esto sabemos lo que es, si vienes de la tele y has tenido cierto éxito, tú, bueno, no lo sé, tú no, porque llevas más años y te habrá pasado más veces, pero en mi caso, crees que vas a estar ahí siempre. ¿Crees que eres ese personaje que ha sido famoso y que ha estado en primera línea eternamente? Entonces, tú dejas de trabajar en televisión, te quitas un peso muy grande de encima, pero sigues creyendo que eres el tío que estaba en primera línea en televisión. Tardas mucho en bajar de ahí. Y tú sigues teniendo un nivel de vida como si fuera esto rock and roll siempre. Cuando sales del hospital y llegas a tu vida, es cuando eres consciente de, hey, que llevas 10 años sin currar, tronco, ¿eh? Quiero decir que no eres nada. O sea, no eres absolutamente nada. Bueno, eres un ser humano normal, quiero decir que tienes actuaciones y tal, pero estás yéndote a la mierda. O sea, en 2 meses más así, y a la mierda. O sea, a mí, tío. De alguna manera, el brote sí que me salva la vida, porque te ponen los morros la realidad de lo 2 que meses, tienes. Amigo, 2 meses. ¿Ahora qué? Y entonces de repente es como estás en la mierda, el mundo es muy raro, tienes que ponerte a currar, etcétera, etcétera, no tienes fuerzas, no sabes lo que ha pasado, no entiendes nada de lo que ha pasado, y ponte a remontar eso, claro. Pero tú fíjate que cómo te veía yo, ¿no? Yo te veía como un tío que cada mañana a las 6 de la mañana escribías los sketches que necesitabais para los programas que hacías. La admiración era absoluta, porque decía, ¿cómo sacará este hombre de esa cabeza toda esa brillantez? Porque siempre me has parecido hiperbrillante, y además a mí, tu colega me gustaba muchísimo, ya te lo dije. Entonces, la Patri. Así que me alucina, o sea, que no doy crédito. Alguien te tuvo que echar una mano en ese momento. ¿Cuándo? Cuando pasó esto y te diste cuenta de que tu vida eran 2 meses más y me arruino para siempre, jamás amén, ¿te dieron un trabajo o qué hicieron? No, yo hice una cosa de loco. Yo lo primero que hice es, claro, nada más salir yo pensé, necesito currar, ¿vale? ¿Cuál es la opción más loca de ver si puedo volver a la tele? Inmediatamente tu cerebro te dice, tu momento de mayor éxito fuese lo que hicisteis, ¿no? Entonces yo en agosto, creo que es, yo entro en junio, julio, no recuerdo nunca el mes, creo que fue el 14 de junio, si no me equivoco. Entonces, en agosto yo publico en redes un post medio, ese post que yo publico lo escribo medio en la depresión y medio con la esperanza de, ¿te imaginas que algunas de las cosas que tú creías que se podían hacer? O sea, ¿te imaginas? Y entonces de repente yo publico un post que es, ¿hacemos que vuelva a ser lo que hicisteis? Esa pregunta se convierte en viral en redes, de repente empiezan a... Sin preguntarle a Patricia ni hostias, de repente Patricia dice, ¿esto qué mierda es?
Entonces, claro, ahí ya entra el factor televisión. Alguien de repente dice, ¿pero es que este quiere volver o qué está pasando aquí? Hostia, juntamos a estos o no sé qué. Y entonces se pone un poco en marcha la maquinaria de, hostia, a lo mejor estos dos podrían volver a hacer algo de tele. Pero yo solo escribo desde la desesperación más absoluta de alguien que no sabe ni por dónde empezar y que piensa, bueno, eso es una opción. Si sale un programa en tele con Patricia, yo estaba bien y eso podría ser una opción de algo. Entonces, ahí empieza como a ponerse la maquinaria en marcha. No hay nadie que eche una mano. Primero porque nadie lo sabía. No sé si alguien que lo hubiera sabido. Bueno, el tipo que por entonces llevaba la sala donde yo hacía actuaciones sí que lo supo, porque yo fui a él y le dije, tío, me ha pasado esto, pero necesito ponerme en marcha ya, pero no tengo ni texto ni fuerza y soy un puto desastre. Y me dijo, ya, pero esta es tu casa, o sea, que sube cuando quieras y ya está. Joder, qué bueno. El único. En tele nadie lo sabía, porque ya entra ahí el factor de a quién se lo cuento y a quién no. Y entonces a la única persona que sí se lo conté fue a Patricia y al tipo que por aquel entonces estaba de productor de entretenimiento en Globo Media, a Bropi, Juan Andrés García Ropero. Eran las dos únicas personas a las que les conté, porque daba la sensación de que íbamos a poder hacer algo juntos, y me tuve que sentar con ellos y decirles, tíos, me ha pasado esto, ¿vale? O sea, para que lo sepamos, porque igual estoy todavía medio ahí. Pero en mi entorno... No, te lo decía más que nada porque tiene que haber un momento en que alguien dice, porque tú eres un tío que ha dado a ganar mucha pasta. O sea, Patricia y tú sois unas personas que habéis sido muy exitosos. Y yo ahí pienso, bueno, pues alguien tendrá que salir a echar una mano a esta criatura que ha pasado todo esto y que tiene que comer. Por eso te preguntaba si alguien nos había ayudado en algún momento. Nadie lo sabía. Entonces, sí, yo creo que la gente que intenta poner en marcha algo se pone más en marcha por el rollo de podemos juntar estos dos, volver a ganar pasta. Y yo no sé si esto a ti te ha pasado, o es una cosa de tele, o es una cosa del mundo. En el momento en el que yo, mucho antes del brote, yo hay un día ya haciendo tele, en Sé lo que hicisteis, donde me veo, lo comentábamos antes, en cuclillas llorando de no puedo ir a trabajar. No, esto ya me ha superado, ¿vale? Entonces, yo decido que es el momento de dejar ese programa porque no tiene nada que ver en lo que se había iniciado. Perdona que te interrumpa, pero ese momento es una depresión, Ángel. Ese momento, sí, claro. Entonces, porque tú me decías, brote psicótico y a posteriori la depresión. Claro. No, tú estabas en una depresión desde muy antes. Profunda. Claro, ese momento yo creo que ahí ya había donde cosas. Llorabas, donde estabas entre los cubos ahí llorando. Sí, yo creo que eso, lo que no sé si más atrás también tengo momentos así, antes de la tele. Entonces, pero bueno, no pensemos más claramente, atrás. Claramente ahí había la mierda. Pero yo ahí, por ejemplo, descubrí que por lo menos la televisión, no sé si en tu caso es así o no, es el lugar menos empático del planeta. Quiero decir, cuando yo llego a televisión y digo, tíos, me tengo que bajar de esto, porque es que los domingos me veo así. Bueno, no pasa nada. ¿Tú qué necesitas? ¿Un día de descanso? Y dices, no, tronco, no es... Y empiezan a apretar... O sea, yo los últimos 6 meses de Sé lo que hicisteis son el puto infierno. O sea, yo estoy queriendo irme de allí por salud. Entonces, hay un momento en el que yo estoy en un despacho donde te siguen apretando es que esto, pues, tú le das mucho dinero a gente, nos ha jodido, claro, tú generas mucha pasta. Pero hay un momento donde yo me veo sentado en un despacho y digo, tíos, ¿qué es lo que no entendéis? Es que es salud, tronco, os estoy diciendo que me estalla el puto corazón, que es que no me puedo mover. Y lo que no me estáis diciendo ninguno es, vete, que es lo que necesito. Entonces, la falta de empatía del que hay enfrente cuando le dices, estoy en la mierda, es que yo creo que te puede multiplicar eso por infinito, porque de repente te enfrentas a tu mierda más la presión de esto que estoy haciendo, y en añadido la tele lo que te dicen es que si te vas, dejas a toda esta gente sin trabajo, todos estos a la calle, y dices, pero tronco, ¿qué está pasando? Entonces, los últimos meses de mi experiencia en tele era rock and roll, era hostia, ¿esto qué es? Entonces, claro, el volver a la tele como para remontar de una depresión tampoco fue lo más guay. O sea, yo estaba escribiendo aquello pensando, te vas a meter de lleno en la puta boca del lobo. Pero hay que pagar el alquiler, tronco. Hay que comer. Yo trabajé en estas condiciones, en Gran Hermano, y pasaba toda la semana metida en casa
sin casi levantarme de la cama, y cuando llegaba de hecho tengo una amiga, Susana del Cid, malagueña, que a veces la llamaba y le decía, y venía, ven por favor, no puedo respirar. Y claro, yo estos detalles no se los daba a nadie, ¿no? A nadie, tenía mucho miedo. Y entonces llegaba el jueves, porque en esa época los jueves era Gran Hermano, el coche me venía a recoger y me iba a la tele. Y yo como si no pasara nada. O sea, la capacidad de engaño que llegamos a tener las personas con este problema es realmente asombroso. Como si no pasara nada. Y entonces me iba al camerino y ahí me encerraba en la reunión de guión, tal, me distraía. Pero un día, mi estilista, Maite Méndez de Vigo, me miró a la cara y me dijo, ¿tú estás bien? Y yo tuve una crisis feroz de llanto, que se asustó mucho. Le pedí de rodillas que no le dijera nada a nadie, le dije que yo estaba muy mal, pero que por favor, Maite, no le digas nada a nadie, nada a nadie, nada a nadie. Me recompuse y hice el programa. O sea, que tenemos una gran capacidad de engañar si no queremos que la otra persona lo sepa. Tú, de todas maneras, no hiciste eso. Tú hablaste con tu gente pidiéndoles, dejadme ir. Y de hecho, cuando yo acabo, después de los 16 años de Gran Hermano, y me voy, me hacen cientos de entrevistas y no sé qué, y todo el mundo me preguntaba. Yo tampoco quería explicar que me iba, porque tenía unas circunstancias vitales como las que eran, ¿no? Pero era así. Y entonces empecé a decir, bueno, pensé yo para mí, si me pagan más pasta, a lo mejor me insuflan ilusión en las venas y a lo mejor eso me da fuerzas para poder seguir, y así no dejo sin trabajo a los 300 que son los que trabajan para Gran Hermano. Y ahí fue cuando tuve la gran decepción de todos los que trabajaban en Telecinco, todos, absolutamente todos, porque tengo que decir que no tuve la solidaridad de nadie, ni del primero al último. Entonces me quedé muy tranquila porque dije, bueno, pues está claro, no van a hacer el menor esfuerzo, encima se van a enfadar porque yo estoy pidiendo más pasta. Nadie me ha preguntado cómo estoy después de que se acababa el programa, no sé qué. Porque entonces sí que hablé con mis jefes de Zeppelin y se lo expliqué todo. No sé, o sea, notas que, y eso también lo he aprendido, notas que no puedes pedir que te apoyen, que te entiendan. No. Es una guerra personal. O sea, es una batalla propia con tu psiquiatra y ahí vas. Y ahí vas. Y yo, a la gente que nos esté escuchando y esté enfermo y me lo preguntan cientos y cientos de veces, ¿qué hago? Tengo una depresión de caballo, mi hija está hundida en la depresión, no nos dan un diagnóstico, no sé qué. Siempre digo lo mismo, sin diagnóstico no hay nada que hacer. Yeah. De ahí que la Seguridad Social, claro, hace muchos esfuerzos, pero el tratamiento que requerirían las personas enfermas de depresión es mucho más de lo que puede dar la Seguridad Social. Entonces, por mucho que digamos lo que queramos, yo he pagado al psiquiatra que me trata. Entonces, estamos en unas circunstancias de favor y de beneficio que tenemos nosotros, que somos personas, pues eso, con mucha suerte en la vida en este sentido, que tenemos un trabajo que nos da un dinero que te permite tener a un médico, a un psiquiatra que te vigila, ¿no? ¿Por qué crees que cuesta tanto decirlo, que estás mal? O sea, ¿qué crees que es lo que hace? Pues la gran debilidad. O sea, el día que descubres que no pasa nada, es de una felicidad profundísima. A eso me refiero. O sea, hay algo... En cuanto dije ha pasado esto, la gente era, qué valiente. Y dices, no, tronco, no es valiente. Es que en cuanto digas eso, hay como una especie de... La sensación es como cuando un radiador lo abres para que salga el aire y empieza a entrar ya el agua caliente de ahí. O sea, es la puta sensación. Y sin embargo, es como que es el paso más difícil del mundo. El decir, estoy regular, ¿eh? Ya no te digo mal, ya no te digo espérate a estar mal. O sea, el estoy regular. No entiendo que eso sea tan difícil. Pero mira, Amparo, esta chica, Amparo Mendo, que ha venido conmigo, me ha visto a mí llorar las subidas y las bajadas de las crisis, y llegaba a casa y yo la miraba y decía, y ella ya sabía que no se podía hacer nada. O sea, estaba un rato, me acompañaba y se iba. O sea, era imposible. Era inútil. Pero eso mismo, compartirlo con todo Dios, pues ¿sabes lo que te digo? Que yo tuve la inmensa suerte
de compartirlo con Jesús Calleja el primero y con Jordi Évole después, que han sido los que lo han explicado a los demás. Y me han quitado el peso de tener que explicarlo yo a amigos, familia, etcétera, etcétera. Porque ya está, lo has dicho por televisión y encima te dan las gracias las personas que se te acercan y te dicen gracias porque con esto nos has ayudado a entender lo que nos pasa, lo que le pasa a mi familiar o a mi amigo o no sé cuántos. Pero eso ha sido una manera de... Por eso a mí me emocionó cuando tú me llamaste y me dijiste, me ha pasado esto y quiero hacer esto. Y pensé, ole, ese es el camino, ese es el camino. Yo lo creo así, es el camino. Y si sirve de algo, aquí estamos. Mi sensación es esa, ¿eh? O sea, mi sensación es que lo único imprescindible es ahora mismo el primer paso. Estoy mal. Luego ya a partir de ahí construye, etcétera, etcétera. Pero tú lo has dicho al principio de todo. Cuando hemos entrado a grabar aquí, empiezan a preguntarte cosas sin saber ni de lo que hablan. Ah, claro, claro. Sí, eso es lo primero que sucede. O sea, lo primero porque yo, cuando alguien me dice estoy mal, lloras mucho, y esto no te lo va a preguntar una persona que no sepa nada de la depresión. Lloras sin control, porque para mí es uno. Te pincha el esófago aquí, tienes un puñal clavado justo aquí. Sí, tengo un puño. Pues lo siento, pero esto es como el test de embarazo. Si ves la rayita, o como sea eso, ¿estás o no estás? Cositas que son muy claves, sí es. No, pues yo recuerdo que no podía llorar, no sabía dónde. Era como, bueno, pues estás llorando. ¿Por qué? Pues no, es que no lo sé. Si es que estoy llorando por lo que me ha pasado. No lo sé, por lo que me ha pasado, por lo que a lo mejor me pasa, por lo que no lo sé. Estoy llorando. Pero no tenías profunda tristeza y miedo. Tenía mucho miedo. Pero lo que tenía era mucho miedo. Yo recuerdo que una de las cosas que hablaba con un amigo que lo sabía, la sensación era de mi vida se ha acabado. Ya está. Fin. Ya está. Se acabó. Ya está. Yo hasta aquí he llegado. O sea, Ángel Martín ha llegado hasta aquí. Y ahora, pues, a esperar la muerte un poco. Porque no vas a ser capaz de remontar nada, ni vas a poder hacer nada, ni vas a poder pensar. Tu cerebro se ha roto por completo y no eres capaz de saber ni por dónde empezar a construir. Ya está. Se ha acabado. Hombre, pero podrás escribir. No puedo escribir. Porque no podía escribir. Cualquier cosa que escribiera me parecía una mierda. No podía pasear. No me apetecía pasear. O sea, todo era el puto infierno. Ya está. Fin de la historia. Yo lo que encuentro es que Eva debe ser una tía muy cojonuda, ¿eh? Porque para aguantar esto... Sí. Porque yo he tenido cerca, no tenía pareja en ese momento. Y he tenido amigos, he tenido sobre todo mi familia, mis sobrinos, que era maravilloso, cómo venían a estar conmigo y se echaban en la cama. El perro. Sí, el perro. El perro, vamos, el perro. Yo no sé tú, pero yo se quedaba quietecito. Sí, los perros vienen y se quedan ahí y ya está. Como bueno, pues aquí... Se quedaba sin decir nada, pero bueno, se quedaba quietecito. Con esa mirada que te miran de comprensión absoluta, que tú concluyes que es de comprensión absoluta cuando seguramente no es así. Lo más probable es que no sea así, pero ellos tienen una mirada que yo a veces le digo a Scott, mirándole a los ojos, digo, ostras, es que te quiero tanto, y te lo puedo decir todas las veces que quiera sin que tú me respondas, que no me lo repitas más, que ya me he enterado. Sí. O sea, en ese momento las anclas, yo tenía a Susana de ancla, enorme, profundísima. Tú piensas que yo un día, por ejemplo, me estoy acordando ahora, le dije, no puedo más. Tú me dijiste un día que tenías a un psiquiatra muy conocido tuyo en Málaga. Me voy al AVE ahora mismo y me dijo, espérate que voy a mirar si tienes hora, porque le llamó y me dijo, sí, cógete al tren y me tiré para Málaga. A ver, un señor que no sabía de mí nada, solamente yo sabía que era experto en depresiones, ¿no? Porque esto tiene que entenderlo la gente, que, o sea, te agarras al clavo ardiendo que sea, o sea, hasta las frases esas hechas que las pones por tu casa como para que te den fuerza, ¿no? Hoy al salir de mi casa he visto el póster que me regaló Andreu Buenafuente, que era la risa es la única salida. Esa frase yo la puse a la entrada de mi casa en los peores momentos porque me daba fuerzas para salir por la puerta. Y este hombre de Málaga, pues al final, pobre, no me pudo decir gran cosa. Me cambió la medicación y me hizo polvo, porque luego tuve que volver otra vez a la anterior.
Pero con esto te quiero decir que te vas a un tren, lo coges y te vas a buscar a alguien que te va a aliviar ese dolor. Porque lo primero que me preguntó el psiquiatra en Barcelona, el primero que tengo y es el único que tengo, que me dijo, ¿no has tenido pensamientos de suicidio? Y le dije, no, nunca he tenido pensamientos de suicidio. Lo que sí tengo es la comprensión del suicidio, que la he entendido ahora. Porque a mí me gusta mucho Stefan Zweig, el escritor, y no podía comprender que ese hombre se suicidara con su mujer. O sea, no me cabía en la cabeza esa cabeza con todo lo que escribió. Bueno, ya está, ya pasé a comprenderlo. O sea, el suicidio en algunos momentos para algunas personas es el fin del dolor. No puedo más, me voy. Y bueno, pues todo esto es muy serio. Tampoco hemos dicho nada, por ejemplo, de todo lo que se está hablando ahora, ¿no? Se está empezando a hablar de salud mental, se está empezando a tener esto como una prioridad importante, porque parece que con la pandemia todavía han surgido muchos más casos. Yo he visto hace poco la serie que ha hecho Oprah Winfrey con el príncipe Harry. ¿Me lo dijiste? Sí, me la vi. Te lo comenté. ¿La viste? La vi, sí. ¿Y qué te ha parecido? Se la vi. Me pasa algo cuando lo veo en tele, ¿vale? Que siempre, al final... Me gustó mucho el capítulo del entrenador de baloncesto, del jugador de baloncesto que lo dice y la figura del entrenador. O sea, me gustó mucho esa figura, mucho. Puede que me enamorara de ese hombre, es probable que me enamorara. ¿Cómo era ese hombre de verdad? Es probable que me enamorara de él, sobre todo de la parte de quedamos para hablar de las cosas que sabemos que nos van a hacer daño. Ya está, hablemos de la pérdida de hablemos de cómo estás, hablemos de esas cosas. O sea, pongámoslas sobre la mesa. Porque además me daba la sensación de conversación distendida, de charlemos de esto con calma. Lo que me pasa a veces cuando veo el tratamiento de la salud mental en tele es que se lo llevan siempre al pobrecito lo que te ha pasado. Pero bueno, por favor, Ángel, no, a mí me pone nervioso. Escucha que te diga, la chica, la boxeadora... La del TOC. Sí. La manera que se lava y tiene la habitación llena de plásticos y de tal y cual. Me alucinó porque para mí está muy lejos de lo que yo puedo entender. Por eso es muy interesante verlo en imagen. O la historia de Harry, o sea, del príncipe Harry. Es muy bestia porque eso lo puedes llegar a sospechar, que ese niño, cuando su madre muere, era tan pequeño y lo que pasa a partir de ese momento. El valor que ha tenido ese tío. No, en contarlo sí. Sí. Este es como nosotros, ya te lo digo desde aquí. Sí. A mí lo que me gustaría es que no se vea como en qué valiente. O sea, que se normalice eso y que se hable de ¿ha pasado esto? ¿Ha pasado esto? Pero tú no estabas diciendo hace un momento justo lo contrario. O sea, tú estabas diciendo qué difícil es que tengan empatía. Entonces, claro, normalicemos la salud mental, normalicémoslo, porque si no, claro que consideras que es valiente el que sale y sigue viviendo. Porque yo tuve la suerte de que cuando me fui de Gran Hermano, el tiempo que estuve desde luego en los últimos años lo pasé muy mal y muy bien, porque claro, mientras hacía el programa era feliz. Luego ya cuando llegaba a casa era otra cosa. Pero después pasé un tiempo vacío hasta que Jesús Calleja me llama para irme al Polo Norte. Y entonces estaba tan pasada de todo, o sea, me daba igual todo. O sea, cuando digo todo, es todo. Estaba con mi madre en mi casa en Barcelona, nada. Que le dije, tú dime dónde quieres ir, que yo te acompaño donde sea, no hace falta ni que me lo expliques. Y me fui con ellos. Y ahí fue donde vislumbré clarísimo lo que quería hacer en el futuro, que hasta ese momento no tenía claro, que era hacer televisión con Zanskar, producido por ellos, editado por ellos, pensado por todo. Y desde entonces estoy con ellos. Y he tenido una suerte inmensa porque he tenido el Scott y Milá, que fíjate cómo se llama el primer capítulo de Scott y Milá. ¿Cómo se llama? Renacer. Porque para mí era renacer. Era volver a la televisión. Yo que llevo desde el año 77. Ya. Parezco la abuelita... No, desde el año 77, es verdad. Sí, a mí de lo que más me sorprendió tuyo, yo pensaba, o sea, cuando te llamé por lo de la depresión, reconozco que lo que más me sorprendió fue que fuera por amor. El primero sí. Reconozco que es lo que más me sorprendió,
Porque además hablábamos de eso, hablábamos del 2000, 2001, y entonces mi cerebro inmediatamente lo que pensó es, ¿por amor? Eso fue entonces, las sensaciones de, o sea, que hay cosas de las que no vamos a aprender nunca, ¿no? O sea, no vamos a aprender jamás. O sea, además, por amor y sin que la persona que provoca eso le vuelva a saber nunca más, con lo cual él a lo mejor ha oído algo por todas las explicaciones que yo he dado, pero yo no he explicado nada ni he dado demasiados detalles, ¿no? Pero, o sea, sí, por amor. Pero a los 6 meses me pasó, o sea, a los 6 meses tuve una sensación de que era un pájaro que volaba, concretamente una gaviota que volaba, y eso dije, esto es nuevo. Esta sensación es nueva. Me habían explicado que seguramente a los 2 meses y medio de empezar a tomar esas pastillas podías tener esa sensación y la tuve. Entonces, bueno, yo pasé a estar estupendamente y se acabó. No, eso fue lo más llamativo. Ahora aprendes muchas cosas, ¿eh? Aprendes, por ejemplo, que dependes demasiado de otra persona. Hay miles de cosas que hay que aprender. En esos libros tan denostados yo he aprendido muchas cosas interesantes. Con Tolle he aprendido cosas interesantes, he leído cosas que me han alimentado. Digan lo que digan los que escriben los libros que ellos piensan que son los importantes. Yo creo que ahí falla el título. En esos libros creo que falla el título y la portada, el dibujito de la portada. Creo que es lo que falla. Y que nos han enseñado a coger ese tipo de libros desde un lugar de burla. Esa es la sensación que tengo. Cuando... Pero a pesar de eso, la gente lo sigue comprando. Ya, claro. Porque yo soy socio en una librería y te aseguro que sé que lo siguen comprando. Claro, no. Pero en el momento en el que alguien menciona, no, pásame este libro que me han dicho que es de autoayuda, o me va a echar un cable, no sé qué, enseguida tienes gente burlándose de ti. Y es como, tronco, léelo. Léelo. Si es que no vas a perder nada por leerlo. Léelo con la cabeza como la tienes ahora y relaja. Te encontrarás algunos que a lo mejor dirás, bla, bla, bla. Pero cuando los lees, hay algo que es indispensable, yo creo, que es en cuanto los lees, y a mí me pasó, no sé si te pasó, y ves que todos tienen en común 3 o 4 puntos clave, dices, tío, aquí hay algo, de verdad. O sea, porque además son 3 o 4 puntos clave que se llevan comentando desde el 1800 o antes. O sea, coges libros del 1800 y te dan una pauta que cuando coges uno del 1900 te da esa misma pauta con otras palabras, luego llegas al 2000 y dices, ¿me estás contando lo mismo con un lenguaje del 2000? Y entonces coges el 2021 y dices, tronco, algo que se ha aguantado 350 años, yo creo que voy a probarlo, por lo menos voy a probar, a ver si hay algo aquí. Entonces, el problema es la burla que hay detrás de todo eso. Cuando dices, no, pues me he leído a Tolle o me he leído al que sea y... Claro, si lo dices, se ríen de ti. Entonces... Pero mira, Tolle, por ejemplo, Eckhart Tolle, The Power of Now, el poder de la hora, ¿no? Yo no lo hubiera leído jamás, si no es porque una persona concreta, Jacqueline, una profesora de inglés que tuve, me lo recomendó. Yo le dije, esto me aburre a mí, que me muero, Jacqueline, no me interesa nada. Try it again, venga, pruébalo otra vez y pruébalo otra vez, hasta que me enganché. Y ese libro me ha enseñado tantas cosas de mí misma, o sea, de mí y de los demás, claro. ¿Cómo no lo voy a recomendar? Yeah. Entre otras cosas, para vivir muchos momentos que estás diciendo, te estás dañando porque estás viviendo en el futuro o viviendo en el pasado. Vive ahora, por ejemplo, esta entrevista o esta charla que hemos tenido es una belleza. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando de este instante. Sí. Estamos como encapsulados en una burbuja. Pues yo eso antes no lo sabía. Ya. Hubiera tenido prisa. Ya, sin la cabeza en otro sitio, la cabeza en ¿cuánto va? No te robo más. Una cosa solo, ¿tienes herramientas que te ayuden a mantenerte bien? Aparte de las pastillas. Sí, tengo, bueno, he aprendido. El deporte me ayuda muchísimo. Sí. La meditación diaria me ayuda muchísimo. La amistad, claro, la amistad es importantísima, pero la amistad es menos dependiente de ti, o sea, puede ser un ida y vuelta, ¿no? Pero sobre todo eso. ¿Tú cuáles son las tuyas? Me fío de mí. Es curioso, pero me fío de mí. Es verdad que he recurrido al deporte y la meditación. Trato de meditar por la mañana y por la noche. Caray. Trato de mantenerme. Yo estoy ya metido en un mundo trato de meterme en a ver si consigo meditar mientras estoy en el diario.
durante el día, mientras hago cosas. En ese diario no vas a meditar nunca, porque con la velocidad a la que hablas... ir en una burbuja. Yo me he metido en una burbuja donde solo va entrando la gente que a mí me apetece que entre. Entonces hay mucha gente, pero los que entran es como, no pasa, puedes entrar, estamos juntos. He aprendido a escuchar mucho, no sabía escuchar, y he aprendido a escuchar, meditación, deporte, escucha, y fiarme mucho de mi intuición y mi instinto. Fiarme mucho de la piel. Mucho. No me dejas helada porque mucho. Yo hubiera dicho que tú eras así. No, para nada. Va a ser así. Nada. Lo que pasa es que no. Yo no sabía lo que era el ego, por ejemplo. Lo he aprendido gracias a esto, entre otras muchas cosas. El daño que te puede hacer, no, cómo puedes luchar. Yo lo tenía desmedido. O sea, yo lo tenía desmedido. Yo creo que la tele probablemente a mí me aceleró. Yo pensaba que la suerte que había tenido al hacer un programa como Sé lo que hicisteis y colocarme en primera línea, pensaba que la suerte que había tenido era que me había pasado con la cabeza amueblada, y me doy cuenta que ni de puta broma la tenía amueblada, pero ni de puta broma, ni de broma. Ahora, es curioso porque tienes unas expresiones de humildad importantes, ¿eh? Bueno, sí. O sea, importante me refiero que no es común que alguien hable así entre nosotros, digo. No es común que diga, yo me creía que tenía la cabeza amueblada y para nada. O sea, esas cosas no se oyen. No, pero también es quizás que no hace falta, o sea, hasta que no ves a la persona y lo tienes delante y hablas de verdad. Claro. Pues lo otro es pues cháchara, ¿no? Sí, es una charleta. Has tenido una charleta con gente donde los dos habéis puesto una careta. Yo creo que además, si te has dedicado a la tele o estás en ese medio, pues generalmente estás con la careta todo el rato, todo el tiempo. Ya está, te la quitas un poco de vez en cuando. Yo tengo la suerte inmensa de que mi equipo ahora, bueno, antes también, pero eran muchísimos más, claro. Pero ahora en la actualidad en Zanscar mi equipo es 0 caretas. Eso es una suerte. Cero. David Moncasi, que es el director, es el ejemplo más perfecto de lo que estamos diciendo. Un tío buena gente, jamás habla mal de nadie, siempre sonríe, siempre se ríe, todo lo veo positivo, todo lo veo optimista. O sea, de eso que dices, me ha tocado la lotería. Y eso es una suerte. No, yo lo estoy teniendo ahora. Lo estoy encontrando ahora. Estoy montando mi rinconcito. Está. Bueno, pues bien. Pues ya está. A ver si me dejas pasar a la burbuja. Sí, tú estás en la burbuja desde antes. De cuando yo era gilipollas, ya estabas en la burbuja. Mercedes, muchas gracias. Ojalá esto sirva de algo a alguien. Porque, ojalá. Ya te digo yo que sí. En mi cabeza servirá de algo. No sé cómo pero solo con que alguien al escuchar esto consiga sacar una sola frase que le sirva. Ya lo verás. Ya hemos ganado. Sobre todo por una cosa. Mira, ¿tú no te acuerdas de cuando tú estabas mal, que escuchabas cosas y lo pillabas todo pensando, esto me ayudará, pues esa sensación de buscar es la que tendrán algunas personas de las que estarán escuchando este podcast. Y entonces, pues nosotros deseamos que os ayude, pues os ayudará. Sí, seguro. Ojalá. Y si no, nosotros nos hemos visto.